Pues buenos días a todas. Mi nombre es Teresa Fernández y soy socia trabajadora de una cooperativa que se llama Acuo. Estamos en Madrid y nos dedicamos principalmente al asesoramiento jurídico a sociedades cooperativas. Nuestros principales clientes son cooperativas. Entonces, el objetivo de la asesoría de hoy pues es intentar aclarar y seccionar todos los pasos que hay que dar para poder constituir una cooperativa de trabajo. Como somos poquitas, si queréis podemos hacer una primera introducción en la que me comentéis cuál es vuestro proyecto, qué sabéis de la cooperativa de trabajo, cuál es el motivo por el cual os podríais inclinar por la constitución de una cooperativa y qué dudas, ¿no? Cuáles son las principales dudas que tenéis para que intentemos en este rato principalmente que la sesión sea práctica y podamos resolver todas las dudas y las cuestiones que tengáis ahí preparadas. No sé si os animáis alguna a empezar. Yo, por ejemplo. Venga, Mónica. Bueno, yo realmente no es una inquietud personal, sino que soy técnica de emprendimiento para la mujer rural y me interesaba porque desconozco mucho el tema de cooperativas. Entonces, pues bueno, la verdad es que me interesan todos los cursos que se hacen en la escuela, a todos me apunto porque me parece que todo es interesante, aunque no lo pueda aplicar directamente a lo mío. Seguro que sí. Sí, pero bueno, yo creo que a la hora de poder asesorar o de poder decirle a las mujeres que acuden a mí, bueno, pues por tener un conocimiento un poco sobre cooperativas, cómo funcionan y bueno, lo que vayas a explicar me parece que me va a interesar. ¿Y estás en Madrid o estás fuera de Madrid? En Zamora. Zamora, vale, lo digo porque muchas veces centralizamos como nosotros estamos en Madrid y hay algún matiz para tenerlo en cuenta. Sí. Vale, pues esto es Castilla y León. Sí. Vale, pues ¿alguna más? Cristina, por ejemplo. Hola, buenos días a todas. Pues yo también más o menos voy con lo que acaba de decir la otra participante, porque es igual, o sea, quiero como conocer bastante sobre la cooperativa y saber si lo puedo también aplicar a mi negocio, que es de joyería. Joyería. ¿Y estás tú sola? Sola. ¿Y dónde estás? Yo estoy en Austria, pero la idea es ponerlo en Madrid. Ah, vale. Hola, buenos días. Hola, Ángela. Vale, si queréis explico yo. Bueno, simplemente yo me he inscrito un poco por refrescar información porque creo haber leído alguna vez que no tenía la atención muy centrada, que ha habido algunos cambios. Y a mí lo que me interesa es especialmente las limitaciones que establece cada forma jurídica, es decir, la sociedad limitada, la cooperativa, la sociedad laboral, de cara a posibles cambios tanto en socios, en que la estructura del negocio con la evolución sea distinta. Y bueno, considero que no es lo más esencial muchas veces la forma jurídica que se elige, pero es verdad que cuando hay incidencias en la evolución a lo largo de los años, pues la forma jurídica puede condicionar, ¿no?, las decisiones que se tomen. Entonces trato de actualizarme. Perfecto. Y Cristina, que nos comenta que no puede conectar la cámara, pero no sé si puede hablar o decirnos un poco.
Perdonad, que me está escribiendo a mí, es Ariadna, que no puede hablar tampoco, pero Vale, lo va a escribir en el chat, escribir si puede. vale, perfecto. Y nos puede decir un poquito, sobre todo también por tener en cuenta el territorio, por saber dónde está y... Sí, dice que le gustaría tener un conocimiento general de cómo se constituye una cooperativa. Y ahora a ver si nos dice dónde está. En Madrid. Perfecto. Gracias, Cristina. Pues nada. Bueno, lo hacemos todo desde un punto de vista un poquito más teórico, porque aunque tenéis algún proyecto, de momento no lo habéis iniciado, ¿no? Como comentaba Arelis, tenemos a Mónica interesada para su trabajo, Ángela que quiere refrescar la información y bueno, Cristina, si nos puede, pues nos irá comentando un poco, a lo mejor a través del chat, qué dudas son las que puede tener más en concreto sobre lo que es la constitución de la cooperativa. Sí, dice que sería para atención a mujeres. Su proyecto está relacionado con la atención. Vale, bueno, pues vale, en su maternidad y desarrollo personal, perfecto. Bueno, si el objeto o la actividad a la cual se pueda dedicar la cooperativa pues es una cuestión más secundaria, ¿no? En cuanto a lo que son trámites de constitución y cuestiones que hay que conocer para poder constituir una cooperativa. Cuando nos enfrentamos a la actividad de emprender, bueno, pues tenemos que tener claro determinados datos, ¿no? Determinadas cosas, si lo vamos a hacer solas o si lo vamos a hacer en compañía de alguna otra persona y diferenciar si el emprendimiento, por tanto, va a ser un emprendimiento individual o va a ser colectivo, porque la diferencia es sustancial. Si vamos a emprender de manera individual, podemos constituir una persona jurídica, o sea, podemos emprender a través de la constitución de una sociedad. Sí que es verdad que ahí tendríamos limitada la fórmula cooperativa y la fórmula, tendríamos limitada en general lo que son las entidades de economía social, tanto cooperativas como sociedades laborales, ¿de acuerdo? A lo único que se podría optar serían las sociedades mercantiles, tanto de responsabilidad limitada como anónimas, que son figuras que aunque están pensadas... Sociedades, cuando hablamos de sociedades hablamos de un colectivo, ¿no? De dos o más personas, pero que la ley prevé la excepcionalidad de poderlas constituir con una única persona, ¿no? Que serían denominadas sociedades unipersonales. Me paráis, me preguntáis cualquier cosa que queráis que repita, que aclare, ¿vale? Como somos pocas, pues con total tranquilidad nos vamos charlando. Bueno, decía que sociedades mercantiles, una única persona, que cuando hablamos ya de sociedades de economía social, tenemos que contar con dos o más personas para poder constituir esta entidad. En primer término, el número de socios que actualmente predomina para poder constituir una sociedad cooperativa es el de 3. Os preguntaba dónde estabais porque la legislación cooperativa es competencia de las comunidades autónomas. Las sociedades mercantiles, su competencia legislativa sí que está en el Estado y por lo tanto las leyes que se publican, leyes de sociedades de capital, afectan a todo el territorio nacional. Pero en el caso de las cooperativas tenemos que atender a dónde vamos a querer realizar la actividad para ver qué normativa se nos puede aplicar. Tenemos, por lo tanto, una normativa de cooperativas, una ley de cooperativas por cada comunidad autónoma, ¿vale? De ahí que os preguntara. La legislación, luego, hay una ley estatal también, ¿vale? Se aplica a aquellas cooperativas en las que su actividad se va a desarrollar en dos o más comunidades autónomas. En este caso, la norma que tenemos de referencia es la ley estatal de cooperativas. Esto tiene trascendencia porque hay pequeños detalles que sí que afectan a la Constitución. Os decía, número de participantes. Pues en la mayoría de las sociedades, de las leyes de cooperativas que tenemos, lo que nos establece son 3 socios como mínimo, ¿vale? Sí que es verdad que últimamente se están modificando las leyes de cooperativas para reducir ese número de socios a 2.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tenemos una ley del año 99 que está ahora mismo en proceso de reforma y se va pendiente de aprobarse ya en la Asamblea de la Comunidad Autónoma, y va a aprobar esa opción de poderse constituir con 2 socios. En algunas normativas esta posibilidad tiene un margen temporal. Me explico. Constituyo con 2 socios y tengo un margen de tiempo, 2 años, 3 años, para incorporar a esa tercera persona, ¿no? El entender que la sociedad puede generar ya una actividad, consolidarse un poco en el mercado y tener esa posibilidad de incorporar a esa tercera persona. En otras comunidades autónomas lo que tienen es una regulación para pequeñas empresas. Entonces, en ese caso lo que nos vamos a encontrar es la posibilidad de constituir una cooperativa con un mínimo de 2 socios y un máximo, por ejemplo, de 10. Esto ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene una regulación destinada a microempresas donde se incluyen las sociedades cooperativas. En Extremadura, por ejemplo, también hay una regulación similar de cooperativas especiales, la llama, en la que puedes constituir una cooperativa con un mínimo de 2 personas hasta un máximo de 20. ¿Vale? Pero en el resto del Estado lo normal son el contar con tres personas. Por lo tanto, ya tenemos ahí, bueno, pues una piedra, ¿no? en el camino, porque lógicamente empezar un negocio con 3 personas que puedan dedicarse o que puedan tener actividad en la misma de inicio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues es complicado. Si contamos con ese número de personas, pues nada, adelante. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cuestión? Vale. ¿Qué necesitamos para poder constituir una cooperativa? Bueno, pues necesitamos ser mayores de edad, lógicamente, estar en pleno disfrute de nuestras capacidades, no tener ninguna limitación, poder trabajar. Vamos a hablar y vamos a referirnos especialmente a las cooperativas de trabajo asociado, que son aquellas que están previstas para que los socios que las componen tengan en ellas su puesto de trabajo. ¿Me explico? Una cooperativa de trabajo asociado es aquella en la que el socio o socia trabajadora va a desempeñar un puesto de trabajo en concreto. Hay otro tipo de cooperativas, múltiples cooperativas en función de los fines que se persigan. Hay cooperativas de consumidores y usuarios, hay cooperativas de iniciativa social, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte. Bueno, pues cualquier tipo de actividad se puede realizar a través de una cooperativa y la tipología de la cooperativa va a depender de la finalidad que se persiga en este caso. Aquí, por lo tanto, nuestra finalidad es dotarnos a las personas que van a constituir esa cooperativa de un puesto de trabajo. De ahí que la denominación de la cooperativa sea cooperativa de trabajo asociado. Por lo tanto, tenemos que tener edad para trabajar y edad suficiente, mayoría de edad, para poder formalizar un contrato. Como socios de la cooperativa, lo que vamos a establecer con ella es una relación societaria, ¿vale? Después ya veremos las diferencias, en qué consiste eso de ser socio trabajador, el régimen de la seguridad social, pero en principio como socio que va a aportar un capital, tenemos una relación societaria con la entidad. Las sociedades cooperativas, a este respecto también señalaros que son entidades de responsabilidad limitada. Significa que tenemos que aportar un capital social y ese capital social es lo que nos sirve para responder frente a terceros por la actividad de la propia sociedad. Entramos con esto en el tema económico, ¿vale? Para constituir una sociedad, en este caso las sociedades cooperativas, es necesario aportar una cantidad de dinero por cada uno de los socios, hacer aportaciones que se denominan obligatorias. Este es otro de los puntos en los que hay diferencia dependiendo de en qué territorio nos encontremos. Aquí en Madrid, por ejemplo, el capital social mínimo a día de hoy para poder constituir una cooperativa está establecido en 1.800 euros. La mayoría de las normas que actualmente están en vigor establecen un capital social de en torno a los 3.000 euros. Aquí en Madrid, por ejemplo, insisto, como estamos en proceso de reforma,
sí que la nueva ley va a salir ya con ese incremento en el capital social. 3.000 euros que en la mayoría de los casos no es necesario desembolsar en el momento de la constitución, o sea, no tienes que ponerlos al 100% en el momento de la constitución, sino que cabe un desembolso parcial, en torno al 25%, normalmente regulan las leyes de cooperativas, y el resto del capital social poderlo ir aportando en plazos que tienes que fijar en los estatutos. Os decía esto en relación a la responsabilidad, por lo tanto, tú aportas esa cantidad al capital social y respondes por el importe de tu aportación, ¿de acuerdo? Eso es la responsabilidad limitada y esa es una de las ventajas principales a la hora de emprender y realizar una actividad económica, una actividad mercantil de manera colectiva y a través de una forma jurídica, creando una persona jurídica distinta a nuestras personas físicas. La persona que emprende y que lo hace de manera individual sin generar esa persona jurídica, la responsabilidad que tiene frente a terceros es ilimitada. Una persona, un empresario o empresaria individual, lo que conocemos como autónomos, lo que tienen a la hora de realizar su prestación es que responden con todo su capital, tanto presente como futuro, de las deudas que se le puedan generar por el desarrollo de esa actividad. En el caso de la creación de una sociedad, el capital social es el que responde frente a terceros y por lo tanto el patrimonio de los socios y las socias que lo integran queda de alguna forma protegido, ¿vale? Hay casos en los que se podría caber que se fuera principalmente contra los administradores o las personas que van a representar legalmente a la sociedad, pero no es una responsabilidad automática. Hay que acreditar que se ha llevado a cabo algún tipo de negligencia, se ha hecho algo mal, ¿vale? Para que esas personas puedan responder. Ahora sí os digo, esto es un paréntesis que hacemos. Muy importante, tanto actúes como persona física como a través de una sociedad, el no tener nunca deudas con Hacienda y Seguridad Social. Porque en el caso de Hacienda y Seguridad Social sí pueden ir contra los administradores de las entidades directamente, ¿vale? Por deudas que se hayan podido generar tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Por lo tanto, ahí la responsabilidad limitada no operaría tal cual. Muy importante siempre con Hacienda y con Seguridad Social, si se prevé que no se va a poder pagar, si se prevé que va a haber un problema de tesorería, negociar siempre los pagos y las deudas que se puedan haber producido para que no actúen directamente contra el patrimonio de los administradores de la entidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Las que podéis intervenir, insisto, sin ningún problema cuando lo consideréis oportuno. Una vez que tenemos las personas y tenemos yo si queréis lo digo para estructurarlo a lo mejor de manera sencilla y luego meternos en temas que a lo mejor son un poco más complicados. Tenemos las personas con las que vamos a realizar el negocio y disponemos del capital social que nos exige la normativa correspondiente a la comunidad autónoma en la que nos encontremos para poder constituir. Bueno, técnicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es buscar una denominación. Esa sociedad se tiene que llamar de alguna manera. Este nombre se solicita ante los registros de cooperativas de las distintas comunidades autónomas. Además, estos trámites luego son equiparables, lo digo porque Ángela hablaba también de otro tipo de formas jurídicas, son equiparables a la constitución de cualquier tipo de sociedad. Cambiaremos el registro de cooperativas en el caso en el que nosotros nos encontramos por el registro mercantil en el caso de sociedades mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, incluso las sociedades laborales, ¿vale? Entonces, nos tenemos que dirigirnos al registro de cooperativas de la comunidad autónoma correspondiente y solicitar lo que se llama un certificado negativo de denominación. ¿Por qué negativo? Bueno, pues porque la forma de hacerlo es que yo le voy a decir al registro, mire, quiero constituir una sociedad cooperativa y me quiero llamar de esta forma. Y el registro lo que hace es comprobar que no hay ninguna otra entidad, ninguna otra sociedad cooperativa en esa comunidad autónoma con la misma denominación. Normalmente te permiten establecer
Bueno, pues varias opciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, podemos establecer hasta 3, que se establece de manera prioritaria, o sea, que la que pones en primer lugar es la que indican, la que buscan primero, en segundo lugar, si existiera otra igual, pues pasarían a la segunda, así, en orden de preferencia. Una vez hecha esa comprobación, emiten esa certificación, que es un papelito que te envían diciéndote no hay ninguna otra sociedad cooperativa con esta denominación en este registro y por lo tanto puede usted iniciar los trámites de constitución. Es fundamental esta certificación porque es uno de los papeles que vamos a necesitar para seguir con los trámites. Una vez que tienes esta certificación, con ella se podría ya ir a la entidad bancaria que hubierais elegido, la que sea, una entidad financiera, un banco, una caja, a abrir una cuenta. Es necesario abrir una cuenta a nombre de la sociedad, de ahí que nos haga falta ya esa certificación, que es donde aparece esa denominación, porque es donde se va a ingresar el capital social, las aportaciones. Cada una de las socias contamos con que nuestra opción ahora mismo es una cooperativa con tres personas, 3 socios. Pues tendríamos que realizar, suponemos también, vamos a coger el capital social más habitual ahora mismo, que son 3.000 euros, a repartir entre cada una de ellas, pues estaríamos hablando de una aportación de 1.000 euros por cada una de las socias. Esa aportación se tendría que realizar en esa cuenta que el banco te abriría con la certificación ya del registro de cooperativas y te tienen que emitir también un certificado donde se acredite la realización de esas aportaciones. O sea, el banco certifica que cada una de las socias que van a constituir ha hecho esa aportación de 1.000 euros. Documento nuevamente imprescindible para culminar los trámites de constitución. Aquí os hago otro paréntesis para ver el tema del NIF, ¿vale? El número de identificación fiscal es el número que te concede Hacienda cuando vas a iniciar actividades, si bien existe la posibilidad de obtenerlo de manera provisional. De manera definitiva lo obtienes cuando tú ya puedes acreditarle a la agencia tributaria que tienes constituida la sociedad y por lo tanto le vas a poder presentar la escritura de constitución con toda la documentación correspondiente. Pero Hacienda te permite solicitar ese número con carácter provisional antes de que llegues a esa constitución, ¿no? Antes de que tengas esa documentación definitiva. ¿Cuándo puede interesar realizarlo? Bueno, con la certificación en Hacienda te darían ese número de identificación fiscal con la certificación negativa de denominación y como todavía no has constituido y por lo tanto no tendrías los estatutos de la entidad, lo que te piden es un acuerdo de voluntades. Es que las socias que vayan a constituir formulen un documento en el que se establece el compromiso firme a constituir la cooperativa, incluso dar algún dato ya que tiene que ver con la actividad que se va a desarrollar, con quiénes van a ser, cómo se van a conformar los órganos de administración, bueno, pues ya un pequeño resumen de cómo se va a constituir esa entidad. Y con esa documentación se puede solicitar ese NIF provisional. ¿Por qué nos puede interesar? Porque generalmente en los bancos es mucho más fácil el trámite de la apertura de la cuenta si ya les indicas un NIF, además de la certificación con la denominación de la entidad, que si vas sin ese NIF. Legalmente debería poder hacerse única y exclusivamente con la certificación negativa de denominación, pero insisto que en la práctica, en la mayoría de las entidades bancarias, pues ya te piden el NIF. Por lo tanto, es un paso intermedio a tener en cuenta. Esta gestión es gratuita, ¿vale? Sí es verdad que la solicitud de la certificación puede conllevar algún tipo de tasa, ¿vale? Dependiendo del registro de cooperativas, aquí en Madrid es una tasa pequeñita, son 9 euros y poco lo que se paga por la solicitud y emisión de esa certificación. Y la certificación, la solicitud de NIF no conlleva ningún gasto, ¿vale? Ningún importe. Tu Hacienda, eso sí, ahora hay que pedir cita, acudir a esa cita con la certificación negativa de denominación, con ese acuerdo de voluntades debidamente firmado por todas las personas que van a constituir la cooperativa y con copia de los documentos nacionales de identidad de cada una de las socias. Te lo dan en el momento, te dan un numerito, o sea que ya lo puedes anotar y posteriormente en el domicilio en el que se indique te suelen remitir
bueno, ahora ya es un folio, antiguamente era como una tarjeta, ahora es un folio en el que te ponen el NIF. Y eso, insisto, suele venir bastante bien para el tema del banco. Una vez que tenemos la certificación negativa de denominación, hemos obtenido el NIF, hemos abierto la cuenta y hemos ingresado el dinero. Y el banco nos da ese certificado, ¿vale?, que acredita las aportaciones realizadas por cada una de las socias. Bueno, pues en ese punto el último documento que necesitamos para poder constituir son los estatutos de la entidad. Normalmente cuando hablamos de sociedades mercantiles, los estatutos suelen ser un modelo. Incluso si puedes, en las mismas notarías en las que formalizas la escritura, pues te lo pueden realizar, ¿no? No son documentos especialmente complejos porque son modelos y tampoco entran a una regulación detallada, ¿no?, del funcionamiento de las sociedades. En el caso de la cooperativa, en cambio, los estatutos sí son un poquito más complejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que os comentaba hace un poquito, sí que tenemos, sobre todo en las cooperativas de trabajo, esa dualidad de los socios y socias como dueños de la empresa, ¿no?, esa relación societaria, son los que constituyen esa entidad, y al mismo tiempo son los trabajadores y trabajadoras que van a funcionar y van a desarrollar el objeto por el cual se ha constituido la cooperativa. Entonces, la regulación al final es un poquito más compleja porque contiene más cuestiones. La ley nos obliga a que esos estatutos tengan un contenido un poquito más amplio. Aquí puede haber alguna variación mínima de alguna ley de cooperativas de alguna comunidad autónoma con respecto a otra, pero ya os digo que estos son bueno, pues prácticamente cuestiones básicas que en la mayoría de las normas de cooperativas van a estar reguladas de la misma manera. ¿Qué nos dice la ley que necesitamos establecer dentro de los estatutos? Bueno, pues necesitamos el nombre, que ya lo tendríamos en este caso. Necesitamos establecer un domicilio, ¿vale? Un domicilio y un ámbito territorial. Importantísimo, porque en función de ese domicilio y de ese ámbito territorial estaremos ante una normativa u otra. Perdonadme si insisto en Madrid, que al final me sale solo, como yo estoy aquí, constituimos aquí en Madrid, pues tenemos que tener un domicilio dentro de la comunidad autónoma y establecer que nuestro ámbito territorial, nuestra actuación, va a centralizarse en Madrid. Esto no significa, cuando tú pones que tu ámbito territorial es el de la Comunidad Autónoma de Madrid o el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no significa que no puedas realizar actividades fuera, ¿vale? Las puedes hacer, pero que tu sede y el centro de tus actividades está en ese domicilio social, ¿de acuerdo? Esto se puede cambiar, no hay ningún inconveniente. Tú puedes modificar esta cuestión en estatutos cuando quieras. El domicilio de manera más sencilla, y el ámbito territorial sí que es un poco más complejo porque si vas a dejar de realizar actividad en una única comunidad autónoma para pasar a hacerlo en dos o en más, tienes que cambiar tu registro de cooperativas. Imaginaros, llevo funcionando, mi cooperativa lleva funcionando años en la Comunidad de Madrid, con el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, pero en un determinado momento decidimos que queremos abrir, estamos en condiciones de poder abrir una sede en Toledo y otra en Valladolid. Pues lógicamente vamos a necesitar modificar estatutos y pasar del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid a un ámbito estatal, porque vamos a actuar en más de 2 comunidades autónomas. ¿Esto qué va a implicar? Pues que la cooperativa deja de estar referenciada en el registro de cooperativas de la Comunidad Autónoma de Madrid para pasar a estar referenciada en el registro de cooperativas estatal, que depende del Ministerio de Trabajo. No tiene mayor complicación, pero es un trámite que hay que realizar. De ahí la importancia de que en estatutos se establezca exactamente, concretamente, dónde vamos a funcionar. Insisto, se puede cambiar, no hay ningún inconveniente para que de manera inicial centrémonos en la comunidad autónoma en la que estamos y en la que tenemos inicialmente
previsto desarrollar la actividad y en el futuro, si surge la necesidad de cambiar, pues se cambia. El domicilio tiene que ser un domicilio concreto, ¿eh? Cuando hablamos de domicilio, pues una dirección, la calle, el local, el piso, el número, eso tiene que aparecer en los estatutos. El domicilio sí os decía que se puede cambiar con más facilidad. Es una modificación de estatutos, pero no tienes que realizar ningún trámite extraordinario. Todas las modificaciones de estatutos, eso sí os lo digo de antemano, suponen tener que ir a la notaría, ¿vale? Tener que hacer ese acuerdo que modifica los estatutos, elevarlo a público y por lo tanto pasarlo por la notaría e inscribir en el registro, ¿vale? Para que tenga efectividad. Dime, Ángela, sí. Sí, perdona Teresa que te interrumpa porque a lo mejor se puede prestar a confusión. Cuando hablas de actividad en distintas comunidades o del ámbito territorial, quizás para aclarar si la cooperativa se va a dedicar, por ejemplo, a venta de productos, eso no quiere decir que no pueda vender a otros sitios, sino que puede vender a la China mandarina o a Jaén. Otra cosa es que eso puede ser relevante, digo, por si a lo mejor las personas que están escuchando, la prestación de servicios. Si, por ejemplo, soy una cooperativa que presta servicios de cuidados, de atención a ancianos, a mayores y presto servicios en más de una comunidad, ahí tengo la duda de si uno puede tener la sede en Madrid, por ejemplo, y realizar prestación de servicios en distintas comunidades autónomas. Esa es, por un lado, una duda y luego, por otro lado, también me gustaría que nos explicaras si puede haber ventajas o inconvenientes entre que registrarlo directamente en el ámbito estatal, porque, bueno, así de cara a futuro, pues si hay cambios o se abren otras sedes, ya estoy registrada en el ámbito estatal. O sea, ¿cuál es la ventaja o el inconveniente de hacerlo en un ámbito autonómico o en un ámbito estatal? Vale, sí, lo que comentabas respecto a la prestación de servicios es así. O sea, tú puedes tener la sede, esto tiene que ver un poco más con donde tú establezcas tu sede, ¿vale? De funcionamiento. Si tú tienes, por ejemplo, nosotros somos un despacho de abogados, a mí yo no tengo ningún inconveniente con sede en Madrid y siendo una cooperativa madrileña en realizar una prestación de servicios fuera de Madrid, ¿vale? Si es verdad que si tú al final tienes esa prestación de servicios fuera del territorio inicialmente que tú has considerado de manera muy asidua, pues a lo mejor te interesa tener ya una sede en ese otro territorio. Quiero decir que esto es flexible, o sea, que no es, la ley no es taxativa en el sentido de decir, no, es que tú tienes que, si dices que el ámbito es la Comunidad Autónoma de Madrid, no te puedes salir. No, tú puedes prestar servicios fuera. Tu sede, eso sí, está en Madrid. Si te interesa tener sedes porque la prestación de servicios fuera de ese ámbito territorial no es puntual, es tal, y te interesa, cuando digo te interesa es porque te supone una ventaja, lógicamente, poder funcionar de esa manera, ahí sí, y abres una sede en esos otros territorios, sí te verías ya en la necesidad de tener que modificar los estatutos y que el ámbito sea estatal. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Ninguna. Quiero decir que no es una cuestión tanto de ventaja, sino como de aplicación normativa. Si tú tienes ámbito estatal, puedes optar a las ayudas, a las subvenciones que vengan desde la administración estatal, desde el Ministerio de Trabajo. ¿Qué ocurre? Que como normalmente tendemos a que el ámbito territorial sea el autonómico, ¿por qué? Porque la competencia en materia de cooperativas es autonómica y por lo tanto la legislación y las subvenciones y las ayudas tienen normalmente, hay ayudas a nivel estatal también, pero la referencia normalmente suele ser autonómica. Entonces, para poder optar y acceder a ese tipo de ayudas, sí tienes que ser una cooperativa del territorio. También es verdad, hay que ver la regulación de cada ayuda, porque en algunos casos tú puedes optar a ayudas aquí en Madrid siendo una cooperativa estatal, acreditando lógicamente que tienes la sede tienes una sede, un centro de trabajo aquí en Madrid y tienes socios o socias trabajadoras aquí en Madrid, ¿vale? Por ejemplo, os pongo el ejemplo ha habido últimamente unas ayudas del Ayuntamiento de Madrid
a la financiación de las cooperativas y se subvencionaban las aportaciones al capital social. Eran subvenciones para los socios y las socias de las cooperativas, más que para las cooperativas. Pero bueno, eran del Ayuntamiento de Madrid. Y claro, entre los requisitos, lo que tenías que ser es una cooperativa que tuviera sede en el municipio, ya no solamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, sino en el municipio de Madrid, pero a la que podían acceder aquellas cooperativas que sin ser cooperativas madrileñas, pues tenían la posibilidad de acreditar un centro de trabajo en la ciudad de Madrid y por lo tanto socios y socias trabajadoras en ese centro de trabajo que podían optar a las ayudas. Entonces es un poco, insisto, no se trata tanto de ventajas, sino de cómo operar en la práctica y ver lo que te resulta más accesible. Y es más accesible siendo cooperativa de la comunidad autónoma X, optar a las ayudas o subvenciones que pueda contemplar esa comunidad autónoma para sus cooperativas. No sé si con eso te queda alguna duda o sí, perfectamente aclarado. Gracias, Teresa. Bueno, pues esto en cuanto al... Estamos, lo digo por refrescar, viendo el contenido mínimo que tienen que tener los estatutos de una cooperativa. Y hablábamos del nombre, del domicilio, del ámbito y del objeto. El objeto es la actividad a la que te vas a dedicar. Uno de los articulitos que tiene que aparecer en los estatutos es el objeto social. Y esto es determinar a qué te vas a dedicar, qué es lo que va a hacer esa cooperativa. Legalmente el objeto tú puedes poner lo que quieras, no te tienes que limitar a una sola actividad. Por ejemplo, como nos comentaba Arelis que ella trabajaba en el ámbito de la joyería, pues puedes poner lógicamente todo aquello que tenga que ver con la actividad de joyería, desde fabricación, distribución hasta la venta, así como incluir en tu objeto social cualquier otra actividad que consideres que puede ser conexa con lo que ya tienes previsto realizar o que no tenga nada que ver. Yo aquí siempre comento como anécdota que, bueno, pues hace ya alguna década se constituían cooperativas, sociedades, sobre todo sociedades mercantiles también, en las que podías tener cualquier tipo de objeto social, fabricación de sombreros, pongo ejemplos extremos, de zapatos y tal, y todas llevaban en el objeto social al final una referencia a la posibilidad de actuar en la compraventa de inmuebles. Todo el mundo decía, bueno, pues es que si surge, pues todo lo que tú creas que te puedes dedicar, a todo lo que creas que puedes tener, que puede tener relación o que te gustaría realizar o que tienes previsto realizar, aunque sea en un plazo mayor de tiempo, lo puedes incluir en el objeto social. ¿Que no lo incluyes? Pues estamos en las mismas que os comentaba antes, se modifica. No hay ningún inconveniente en poder modificar los estatutos y incluir alguna actividad que no tenías previsto. Aquí, ¿cuál es el quid de la cuestión? Bueno, pues que cuando tú te das de alta en actividades económicas en Hacienda, pues hay unos epígrafes a los cuales te tienes que apuntar en función de la actividad a la que vayas a realizar. Y tú marcas esos epígrafes y sí que tienes que tener contenido en el objeto social esas actividades, ¿vale? Si no, Hacienda te podría decir, pues oye, esto no está dentro de tus estatutos, tienes que modificarlo para poder incluir esa actividad. No tiene más trascendencia. Depende también a lo que te vayas a dedicar, si vas a solicitar cooperativas que puedan tener actividad con las administraciones públicas, que puedas concursar, que puedan recibir subvenciones para realización de proyectos, ahí sí es más importante porque sí que te pueden exigir tener concretamente determinadas actividades dentro del objeto social, ¿no? Y si no las tienes, si vas a presentarte a un concurso, una licitación, poneros de una escuela infantil, pues te pueden exigir, lógicamente, vamos, es de cajón, ¿no? Que tu actividad sea la de educación en unos determinados años, pero porque eso va contemplado en los epígrafes, ¿no? A los que vas a hacer referencia en tus actividades económicas. Pero insisto, todo lo que se os ocurra se puede incluir. Lo que puedas prever con la única finalidad de ahorrarte una modificación de estatutos que no tiene por qué ser necesaria si de un inicio pues has contemplado todo aquello que te puede interesar.
Si no lo haces, tampoco pasa nada. Se modifica estatutos, pues se toca pasar por la notaría y pagar la factura del notario, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Alguna duda? Vale. Bueno, pues seguíamos. En los estatutos hay que hacer constar también la clase de socios que vamos a tener en esta entidad. Hablamos de cooperativa de trabajo y por lo tanto aquí la principal clasificación con la que nos encontramos es con la de los socios trabajadores, ¿vale? Tenemos que determinar quiénes pueden ser socios y socias trabajadores de esta entidad que vamos a constituir. Normalmente aquí los requisitos que se suelen establecer son laxos. Mayoría de edad normalmente, porque bueno, tener en cuenta que se puede trabajar ya a partir de los 16 años, pero bueno, en principio que tengas la capacidad necesaria para poder trabajar y que cumplas con los requisitos que se puedan establecer en cada momento por la cooperativa para poder prestar las funciones que se van a realizar. O sea, muy general, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la filosofía de las cooperativas están reguladas normativamente pues, por las leyes que hemos estado mencionando, pero tienen, bueno, pues a nivel internacional hay una serie de normativa que afecta a las cooperativas y que las regula y se desarrollan en función de la aplicación de unos determinados principios cooperativos. El primero de esos principios cooperativos es el de la adhesión voluntaria y abierta. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier persona se puede incorporar a una sociedad cooperativa y que no debe de haber ningún tipo de discriminación por ninguna causa. Motivos de sexo, ni de raza, ni de religión, económica, prohibido terminantemente cualquier tipo de discriminación. Claro, esto a la hora de traducirlo en los estatutos y en las leyes de cooperativas no puedes decir, bueno, pues es que cualquiera puede ponerse en la puerta de una cooperativa ya constituida y funcionando y decir, oiga, pues quiero, como el principio de adhesión es abierto y voluntario, pues aquí estoy para que me incorporen. En la práctica, pues eso no es así. Tienes que cumplir esta serie de requisitos que ya contemplamos en los estatutos, aunque sea de manera un poquito laxa, pero que cumplas con el requisito que la sociedad cooperativa te puede exigir. En el caso de la constitución, ahí lo tenemos más sencillo. Las 3 personas que vayan a constituir y que vayan a iniciar la actividad que se determinen en sus objetivos tendrán ya planificado cuáles van a ser sus funciones y por lo tanto que tienen la capacidad y la competencia necesaria para desarrollarla. Ya hablamos cuando vayas a incorporar a otra persona fuera de lo que ha sido la Constitución, pues que le puedas exigir, lógicamente, que vayas a seleccionar a la persona que reúna los requisitos necesarios para poder integrarse en la cooperativa. Fuera de eso, ya os digo que no hay nada más en estatutos, no te van a poner ningún requisito específico, ¿vale? Sí que es un requisito imprescindible el realizar la aportación al capital social, ¿de acuerdo? Si hemos establecido este ejemplo inicial de los 3.000 euros y los hemos dividido entre 3 personas a 1.000 euros cada una de las que se han incorporado, tenemos que los estatutos saldrán inicialmente con una aportación obligatoria, esto haciéndolo de manera sencilla, ¿vale? Ahora os explico que se pueden cambiar las cantidades sin ningún tipo de problema. Estaríamos hablando de una aportación obligatoria al capital social de 1.000 euros para poderte incorporar, ¿vale? Para sucesivas incorporaciones que se quieran realizar. Esto teniendo en cuenta los mínimos que establece la ley. El capital social mínimo que tú determinas en estatutos no es el capital real con el que pueden hacer la cooperativa, porque tú puedes tener el articulito en los estatutos que diga que el capital social de esta entidad tiene un mínimo de 3.000 euros, eso significa que su capital social siempre va a tener que estar en esos 3.000 euros o por encima. Lo que no puede estar nunca es por debajo, ¿de acuerdo? Es mínimo, por lo tanto por debajo no se puede estar. Hecha esa precisión, lo que tú puedes regular después es que la aportación que realice cada socia que se incorpore no sea para cubrir ese capital social mínimo, sino para establecer un capital social superior. Pues en vez de 1.000, hablamos de 2.000, por ejemplo.
y nos encontramos con que la cooperativa va a nacer con un capital social de 6.000 euros, cantidad que es superior a lo que estamos estableciendo como mínimo, ¿de acuerdo? Para poder constituir y por lo tanto salvar el requisito que establece la ley. Esos 2.000 euros son los que se pueden establecer en estatutos como aportación obligatoria para la incorporación de sucesivas personas. Por lo tanto, la persona que se vaya a incorporar está en la necesidad, además de cumplir esos requisitos generales que se puedan establecer en estatutos, de realizar esa aportación a capital social, que también está recogida en estatutos y que es de 2.000 euros en este ejemplo que estamos planteando. ¿Dudas con esto? Vale. En la mayoría de las leyes de cooperativas se permite la posibilidad, os lo decía antes, de que tú suscribes. Eso es, suscribir significa que te comprometes, ¿vale? Que tú vas a suscribir la aportación obligatoria que establecen los estatutos, pero que no la vas a desembolsar en su totalidad en el momento de la constitución, sino que vas a desembolsar solamente un 25%. ¿Con esto qué se pretende? Pues facilitar un poco la constitución de la entidad, sabiendo que estás iniciando. Lógicamente no has empezado todavía con la actividad y no tienes todos los recursos económicos que podrías tener más adelante cuando la actividad ya esté funcionando. Esto supone, volvemos un poquito atrás, recordáis el paso en el cual abríamos la cuenta e ingresábamos la cantidad establecida y nos emitía el banco un certificado. Bueno, pues en ese momento podemos ingresar, si estamos en disposición, los 1.000, los 2.000, los 3.000, la cantidad que vayamos a establecer en el estatuto como aportación obligatoria o el 25% de esa cantidad, ¿vale? Si es el 25% se indicará en el certificado y tú habrás hecho una aportación del 25%, el 25% es mínimo, o sea, como vamos a ingresar el 25%, el 30%, el 45%, el 50%, la parte que consideremos. Se establece en ese certificado y por lo tanto nos quedan pendientes, pues si es el 25%, pues un 75%, que en estatutos se establecerá el plazo que tenemos para poder desembolsar. Normalmente estamos hablando de unos 3 años. Iniciamos y constituimos con ese 25% y en 3 años se va realizando la aportación restante, ¿vale? Esto sí que es cierto que nadie nos lo va a controlar. Es decir, que es la propia, la deudora en este, perdón, la acreedora en este caso es la cooperativa, por lo tanto es la cooperativa la que tiene que reclamar. Si estamos hablando de inicio de una cooperativa con 3 socias en la que bueno, pues está todo controlado y todo acordado, pues no pasa nada, porque si el desembolso del capital social en vez de en 3 años se hace en 4, nadie va a pedir cuentas de eso, ¿vale? Si esto suponeros ya casos en los que podamos estar en cooperativas más grandes con muchos socios y ya no en el caso de la Constitución, sino probablemente en incorporaciones posteriores, pues que tengas ahí efectivamente un protocolo de incorporación con decir, bueno, pues incorporo y pago ese 25% y luego voy sumando el resto en un periodo de tiempo. Pues tienes que establecer protocolos que sean iguales para todos los socios, que no haya diferencias. En cooperativas más pequeñas, pues es más fácil el poder flexibilizar estas cosas y decir, bueno, pues venga, te incorporas, tienes que hacer el capital social, suponemos que tenemos un capital social, una aportación de 6.000 euros a realizar, pues haces un desembolso inicial del 25% y el resto de plazos te los pones tú. Nos hacemos un plan, ¿no? para irlo incorporando. Pues eso en cooperativas pequeñas es muy factible y se suele hacer y es menos posible en cooperativas grandes porque es más difícil el poder flexibilizar a gusto de todos, ¿no? Y lo que se suelen establecer son protocolos pues, generales de funcionamiento para todo el mundo. ¿Alguna duda? En estos casos siempre me suelen preguntar que si se pueden aportar bienes para constituir la cooperativa. La respuesta es que sí, ¿vale? La aportación a capital social puede ser en metálico, o sea, en dinero, en euros, para que nos entendamos, o se puede hacer aportando algún tipo de bien. ¿Qué complicación tiene esto? Bueno, pues que normalmente eso hay que tasarlo.
¿vale? Tienes que determinar porque al final tú tienes que aportar un valor y tienes que cumplir con un requisito que vas a contemplar o que tienes establecido en estatutos, que es pues esos 1.000 euros, esos 2.000 euros, por lo tanto hay que justificar que lo que aportas, que el bien que aportas valga eso. A ver, que estábamos... Desde el 25 hasta el 100%, normalmente, preguntaba Cristina, el plazo que se suele establecer en estatutos para completar la aportación del 25 al 100% es de 3 años. ¿Vale? Es un plazo máximo de 3 años. El tema de aportar bienes, pues eso, que se puede hacer. Siempre es un poquito más complicado. Al inicio también depende de qué bien se vaya a aportar, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Pero cuando se trata de la constitución de la cooperativa, pues hay que llevar algún tipo de documentación, insisto, que permita acreditar el valor para justificar que la aportación de esa persona que aporta ese bien responde a la obligación establecida en los estatutos. Esto también, si hay acuerdo de todas las partes, de las socias en este caso que constituyen, de decir, bueno, pues es que voy a aportar un ordenador, por poneros un ejemplo sencillo. Pues tengo la factura de hace 3 meses, pues vale, y estamos todas de acuerdo, pues no hay ningún inconveniente. Se puede tramitar así, ¿vale? Pasa que hay veces que hay otros bienes que se intentan aportar, pues es más complejo el tema de su valoración, pero es posible. ¿Alguna duda? Vale. Cuestión que también tienen que contemplar los estatutos. Esto tenía que ver todo con el tema de la aportación, ¿no? La obligación que tienen los socios de aportar el capital social. El socio tiene que cumplir también después, estamos hablando además de una cooperativa de trabajo asociado, con unas funciones, por lo tanto los estatutos tendrán que regular una serie de obligaciones y de derechos que los socios y las socias tendrán en la cooperativa. Esto se llama lo que es las normas de disciplina. Normalmente en las cooperativas de trabajo, en los estatutos, se suele trasladar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En estos capítulos. Entonces tú tienes la obligación de prestar la actividad y prestar las funciones que te correspondan, ¿no? que se hayan acordado por las propias socias que constituyen en la asamblea, ¿no? que vas a hacer pues esta actividad. Y se regula entonces cuál es la obligación, prestación de esa actividad en una determinada jornada. Aquí tendemos a confundir muchas veces el hecho de que como trabajamos y prestamos una actividad de trabajo, pues normativa laboral. Es verdad, se utiliza como referencia en la mayoría de los estatutos de las sociedades cooperativas y se copian a nivel de permisos, de pues, faltas y sanciones, lo que viene a determinar el Estatuto de los Trabajadores. Pero sobre la base principal de tener presente que no, los socios de trabajo de una cooperativa no son trabajadores por cuenta ajena. ¿De acuerdo? Las socias trabajadoras de una cooperativa, en vuestro caso, la figura es esa, socia trabajadora de una cooperativa de trabajo asociado. La relación con la cooperativa es societaria, no es laboral. ¿De acuerdo? Ahora, la ley permite que, por ejemplo, estas socias trabajadoras en una cooperativa de trabajo permite, tenéis que cotizar a la Seguridad Social, pero la ley permite que se opte por el régimen de la Seguridad Social por el que se quiera cotizar. Y digo que permite la opción porque en condiciones normales, si estuviéramos hablando de una sociedad limitada en la que fueras a prestar servicios, el régimen de la Seguridad Social por el cual tendréis que cotizar es el régimen de autónomos, el régimen especial de trabajadores autónomos. En cambio, en las cooperativas, y tiene que constar en estatutos, por eso lo mencionamos, se puede optar por la cotización, bien en régimen general, bien en régimen de autónomos. Primer requisito, todas las socias trabajadoras en el mismo régimen, ¿vale? No cabe que una pretenda cotizar en autónomos y otra en régimen general.
todos y todas las socias trabajadoras de una cooperativa cotizarán por el régimen que se establezca en los estatutos. O sea, que se decida inicialmente, porque todas estas cuestiones son decisiones que tenéis que tomar previas a la Constitución. Régimen general o régimen de autónomos. Eso aparecerá en los estatutos. Cuando se opta por el régimen general, pues insisto, se tiende a confundir un poco la posición de la socia trabajadora de la cooperativa con la de una trabajadora por cuenta ajena. Insisto, no son trabajadoras por cuenta ajena, ¿eh? La relación es societaria, aunque cotices en el régimen general. Por eso en los estatutos tiene que estar contemplada la jornada que se va a realizar. Se suele ir, lógicamente, a las 40 horas semanales. Los permisos que puedes tener, pues se suele copiar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. O sea que en los estatutos de una cooperativa es muy habitual pues encontrarte los permisos de 15 días por matrimonio, 2 días por enfermedad, lo que aparece normalmente en el Estatuto de los Trabajadores pues se suele contemplar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en estatutos podríamos poner cualquier otra cosa. Ponerlo o no ponerlo. Sí que tenemos algunas limitaciones a la hora de regular el trabajo de personas mayores de 60 años, por ejemplo, y menores de 18. Ahí sí que hay que respetar jornadas, las que establece la normativa general. Por ejemplo, vacaciones, pues si tenemos socias trabajadoras mayores de 60 años o socias trabajadoras menores de 18 años, tienen un mes de vacaciones. Sí o sí. ¿Qué significa? Que el resto de socias entre los 18 y los 60 años podrían tener un mes y medio, 20 días o 0. Por ponerme extrema. Porque la relación no es laboral, ¿de acuerdo? Es societaria, insisto. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la práctica? Pues en la práctica normalmente la regulación en estatutos es un poco genérica y tiende a trasladar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Hay la opción, tú aquí pones pues eso, una prestación de unas obligaciones de prestación de tu trabajo. Se pueden diferenciar además lo que pueden ser obligaciones laborales y obligaciones societarias dentro de los estatutos, teniendo en cuenta que las obligaciones societarias pues, serán asistir a las asambleas, el cumplir con tu obligación como socia de poderte pues, atender al buen funcionamiento de la cooperativa, a temas que tengan que ver con el deber de confidencialidad, en fin, ese tipo de cuestiones. Y luego obligaciones laborales pues, de cumplimiento de tu función, de no dejar de asistir al trabajo, insisto, lo más parecido posible a lo que contempla el Estatuto de los Trabajadores, con unas sanciones también similares y parejas. Esto se puede entrar a detallar mucho más y a establecer lo que podría ser el equivalente a un convenio colectivo de empresa, ¿no? a ir más al detalle y regular todo lo que tiene que ver con la organización y funcionamiento de la cooperativa desde la perspectiva del trabajo en un reglamento de régimen interno. ¿Vale? Y ahí tú puedes establecer pues, procesos para la incorporación, que se tiene en cuenta que esto no está regulado, o sea, esto ya es lo que cada cooperativa decida establecer y el nivel de detalle que quiera tener para regular su funcionamiento y su organización interna. Pero bueno, pues puedes detallar ahí las fechas de vacaciones, los días de vacaciones que puedes tener, la jornada, que no tiene por qué ser de 40, puede ser de más o de menos, ahí como viéramos, establecer un sistema retributivo, todo el detalle, todo el nivel de detalle que quieras tener, lo puedes tener en ese reglamento de régimen interno. En los estatutos no se suele entrar a ese detalle, ¿vale? Se pone de manera general pues esto, las obligaciones y derechos de los y las socias. No se suele entrar a temas retributivos, sino que tienes derecho a, en las cooperativas, la remuneración que las socias trabajadoras perciben se denomina anticipo societario, ¿vale? Es el equivalente al salario, pero no es salario del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? El concepto es distinto.
pero ahí se regula tu derecho a percibir ese anticipo societario por la prestación de tu trabajo, y en ese reglamento de régimen interno tú puedes determinar cómo se ha llegado a establecer esa remuneración, porque, bueno, pues de inicio, esto es como todo, tenemos poca actividad, pues vamos a ver lo que podemos cobrar, ¿no? Ya está. Pero tú puedes tener fijado que, en función de los estudios que has hecho para la constitución y la puesta en marcha de tu proyecto, pues cuáles son las remuneraciones que se corresponden con la prestación de servicios que cada una de las socias va a tener. Y tú eso lo puedes establecer en un reglamento de régimen interno, unas categorías profesionales, bueno, con todo el lujo de detalle que se pueda pretender. Aquí en la práctica os digo, hay cooperativas que no tienen nada regulado y que se establecen las retribuciones pues sí por intuición y por ver lo que tenemos, y hay otras que sí que tienen todo esto pues muy regulado y muy trabajado, ¿vale? Desde aquellas que establecen categorías profesionales atendiendo a la responsabilidad y el desempeño de los distintos puestos de trabajo, como aquellas que establecen remuneraciones iguales para todas las socias porque consideran que todas tienen que cobrar lo mismo. Tenemos ahí ejemplos para todos los gustos. ¿Alguna duda? Vale. Bueno, en estatutos tenemos que establecer también los órganos sociales de las cooperativas. Como cualquier tipo de sociedad, es una persona jurídica, pero tiene que estar representada por una persona física o por varias. En el caso de las cooperativas, el órgano de administración, el equivalente al consejo de administración, se denomina consejo rector. Está formado, la norma general es que tiene un mínimo de 3 personas, ¿vale? Y en algunas normativas, en la ley estatal, por ejemplo, se establece un máximo de 15, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en aquellas cooperativas pequeñas, ¿vale? Aquellas que se constituyen con, estamos hablando de que tenemos el mínimo de 3 socios, incluso en algunas comunidades autónomas la posibilidad de poder constituir con 2. Bueno, pues en estos casos las leyes de cooperativas contemplan la posibilidad de contar con 1, con 2 administradores. Esto hay que ver la ley de cada comunidad autónoma para ver si puedes tener 2 o solamente un administrador único. La ley estatal, por ejemplo, solamente permite si no puedes tener consejo rector, la opción del administrador o administradora única. Aquí en Madrid, por ejemplo, sí que si no puedes tener consejo rector, se permite la opción tanto del administrador único como de administradores o administradoras solidarios o mancomunados. Entonces hay que ver cada ley para ver qué opción es la que te permite. Esta opción está pensada normalmente para COPEs pequeñas, para aquellas COPEs que tienen un número de socios de entre 3 y 10, siendo que en la mayoría de las normativas, si tienes ya más de 10 socios, estás obligado a tener consejo rector, ¿de acuerdo? Ese consejo rector, como órgano de administración, tendrá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria. Estos son los órganos, los cargos básicos. En algunas regulaciones puedes tener también la fórmula de secretaria tesorera, pero bueno, la tesorera tampoco es una figura obligatoria, ¿de acuerdo? Para poder constituir. Si no cuentas con la posibilidad de tener ese consejo rector de 3 personas, pues a la hora de constituir tienes que indicar que tu órgano de administración va a ser administradora única, si esa es la opción que nos permite la norma, o si te permite también la opción de 2 administradoras, pues valorar cuál te interesa más. Si hay 2, siempre se tiene que señalar en qué régimen van a actuar. Si son solidarias, significa que cualquiera de ellas puede firmar en nombre de la entidad por sí misma, ¿vale? Si son mancomunadas, significa que es necesaria la firma de esas 2 personas, ¿de acuerdo? Para poder actuar en nombre de la sociedad. En la práctica, pues normalmente depende, hay opciones para todos los gustos. Es más práctico tener administradoras solidarias porque si no está una, pues está otra y siempre eso te evita complicaciones. Pero bueno, hay cooperativas que sí que tienen regulado, por ejemplo,
ya esto sería otorgando poderes, ¿no? Y delegando facultades ya de manera expresa, pues que para determinadas actividades se requiera la firma de 2 personas, ¿vale? En vez de la de una. Y esto suele ser siempre, normalmente en cuestiones que tienen que ver con los recursos de la cooperativa, con el tema de los bancos y de la gestión del dinero. Normalmente ahí se pueden establecer que la firma sea de 2 personas mancomunadas. Tú puedes, o sea, el órgano social es el órgano que representa a la persona jurídica, ¿vale? En este caso, quien ostenta la representación legal, en el caso de tener consejo rector, sería la persona que actuará como presidente o presidenta, y en el caso de que contáramos con administradores, pues cualquiera de ellos, ¿vale? Cualquiera de las administradoras nombradas tendría esa facultad de poder representar. Esto ahora es fundamental también al momento de la Constitución, porque es la persona que puede solicitar el certificado de inicio, ¿eh? Luego se pueden otorgar poderes y que lo solicite más gente. Pero de inicio, quien puede solicitar la firma digital, el certificado electrónico, la firma electrónica es la representante legal de la empresa. Y esta es una de las trámites, va al final porque ya tienes que tener la cooperativa constituida y las escrituras, pero es fundamental porque ahora mismo legalmente cualquier persona jurídica, cualquier entidad tiene la obligación de relacionarse con la administración de manera telemática. Por lo tanto, de las primeras gestiones que hay que hacer en cuanto tengas constituida la entidad es solicitar ese certificado electrónico, porque te va a hacer falta para relacionarte con la Seguridad Social, con la agencia tributaria, con cualquier otra administración, que no te va a admitir el que personalmente te persones, valga la redundancia, allí y pretendas hacer la gestión, sino que te van a obligar a que esas gestiones sean todas de manera telemática y online. Ese certificado electrónico, insisto, se le otorga o lo solicita, tiene la posibilidad de solicitarlo a aquella persona que pueda acreditar la representación legal de la entidad. Insisto, administradores o administradoras o presidente o presidenta del Consejo Rector. Pero cabe la posibilidad de que el Consejo Rector otorgue poderes para que cualquier otra persona, sea miembro del Consejo Rector, otro de las administradoras nombradas o una tercera socia porque interesa y conviene, pueda solicitar esa certificación electrónica. Pero insisto, para eso hay que apoderar. Hay que ir al notario, hacer ese poder y que con ese poder pueda solicitar esa certificación que será de la entidad, pero a nombre de esa persona. ¿Vale? ¿Me explico? Cuando tú solicitas un certificado electrónico, en este caso lo hacemos en nombre de una persona jurídica, ¿vale? Pero tiene que ir siempre en realidad va a nombre de una persona física, que es la que firma en nombre de la entidad. ¿Alguna duda con esto? Vale. Pues en estatutos, por lo tanto, tendremos que establecer, sabiendo en Madrid, sí que es verdad, y eso habría, dependiendo, pues en Castilla y León, la verdad es que no lo sé con seguridad, pero aquí en Madrid sí que se permite regular en estatutos la opción para que no tengas que modificar los estatutos si de repente o bien pasas del número de 10 socios o bien te quedas por debajo, si es que lo tenías superior, para ir cambiando de consejo rector a administradora única o administradoras solidarias o mancomunadas, sino que en el momento en el que te veas en esa situación, pues suponte la cooperativa ha ido funcionando y ahora explicaremos porque los socios pueden entrar y salir con cierta facilidad, te quedas o bien por encima o bien por debajo, el que puedas directamente por acuerdo de asamblea elegir consejo rector, o si tenías consejo rector, elegir directamente una administradora única o unas administradoras solidarias sin necesidad de modificar los estatutos. Esto significa que tú en estatutos prevés que el órgano rector de la cooperativa va a ser ese consejo rector y que en caso de que tengas menos de 10, entre 3 y 10 socios, puedas optar por tener una administradora única o unas administradoras solidarias. Y eso te permite funcionar sin necesidad de modificar los estatutos. Nos decía Cristina que se tenía que marchar, bueno, porque ya ha salido por despedirla. Entonces, insisto, esto es
si se puede hacer es muy conveniente porque sí que es verdad que bueno, pues te ahorra una visita a la notaría y una factura de notario, y puedes ir modificando ese órgano social en función del número de socios que en cada momento tengáis. Lo ideal cuando se es pequeñita, si se van a tener 3 o 4 socias, pues es funcionar con una administradora o 2 administradoras solidarias si la ley de la comunidad autónoma lo permite. Además de eso, hay que nombrar una interventora. Esta figura es, bueno, su única función es la de fiscalizar las cuentas. Y cuando digo fiscalizar las cuentas, me refiero realmente a firmar un informe de fiscalización que hay que aportar todos los años con el depósito de las cuentas anuales de la cooperativa. No tiene más funciones, no tiene que tener tampoco ningún conocimiento ni ninguna capacidades específicas, pero la mayoría de leyes de cooperativas establecen esta figura. Es habitual ya que en las reformas que se vayan haciendo de la ley se esté eliminando o se deje esta figura con carácter voluntario. Aquella cooperativa que quiere la tiene y aquella que no, pues la elimina de estatutos y no tienes obligación de nombrarla. Pero si estás en una comunidad autónoma que de momento lo exige, como por ejemplo aquí en Madrid, pues tienes que nombrar. Por lo tanto, cuando constituyes una COPE con 3 personas, pues lo habitual es 2 administradoras solidarias o mancomunadas y la tercera como interventora. Eso suele ser cómo se suele iniciar. Teniendo en cuenta que sin estatutos tienes la posibilidad de cambiar la opción al consejo rector, pues cuando seas el número de socios y socias necesarias, pues a partir de la ley normalmente, ya os digo, el límite lo tiene establecido en 10, pero con 5 o 6 te daría ya, en números me refiero, para poder tener ese consejo rector. Bueno, Mónica también se ha despedido, así que Arelis y Ángela nos quedamos solas. Cualquier cosa que os surja o si tenéis algún interés concreto o específico, pues estoy a vuestra disposición. Seguimos. ¿Alguna duda en cuanto a los órganos sociales? No, gracias, Teresa, ninguna. Perfecto, pues continuamos. Habíamos comentado ya con respecto a la incorporación de los socios, a la obligación de realizar lo que tenía que ver con el capital social mínimo, ¿no? Y la obligación por parte de los socios de completar ese capital social con las aportaciones que se realizaban. Esto tiene que estar contemplado en estatutos, ¿vale? Por eso decía, uno de los artículos de los estatutos tendrá que contemplar el capital social mínimo de la entidad que se vaya a constituir, pues en función de dónde os encontréis, se puede establecer la cantidad que determine la ley. Aquí en Madrid, por ejemplo, son 1.800 euros, pero en Castilla y León, por ejemplo, ya no está, son 2.000, en el País Vasco, Extremadura, Valencia son 3.000. Bueno, pues se puede establecer esa cifra o una cifra superior, la que se considere oportuna. Y tú tendrás determinado en tus estatutos, esta entidad tiene un capital social mínimo de 3.000 euros, lo que te supone que tu capital social nunca puede poder estar por debajo de esa cantidad. Cuestión distinta son las aportaciones a capital social que pueden realizar los socios. Legalmente existen 2 tipos de aportaciones a capital social, las obligatorias y las voluntarias. Las obligatorias son aquellas que se hacen para cubrir el capital social que se establezca en el momento de la Constitución, que no tiene por qué ser el mínimo, insisto. Yo puedo establecer un capital social mínimo de 3.000 euros y decir que la aportación obligatoria para ser socia y que va a figurar en estatutos es de 2.000. Por lo tanto, si somos 3, pues esa cooperativa nacerá con un capital social de 6.000 euros, ¿vale? Por encima del límite tanto legal como estatutario, que serían esos 3.000. Bueno, pues esa aportación de inicio para constituir la cooperativa, esa aportación es obligatoria. Y serán obligatorias todas aquellas aportaciones que como tales pueda aprobar la asamblea de la cooperativa.
Si tú estableces que la aportación obligatoria para ser socio, o sea, tú puedes determinar en un acuerdo de asamblea que cada socio tiene que realizar una aportación obligatoria de X dinero, pero esa aportación obligatoria que va a sumar a lo que ya tenías aportado no tiene por qué modificar la aportación obligatoria para incorporarte como socio. No sé si me estoy explicando. Es decir, que tú, por necesidad de financiación de la cooperativa, suponeros que un año se ven que se pueden dar pérdidas y la asamblea de socios pues decide que es conveniente realizar una aportación obligatoria. Cada socio realiza esa aportación obligatoria que se incrementará. Suponeros, habíamos hablado de que aquí salíamos con 2.000 euros de aportación a capital social inicial para constituir y luego, pues al cabo de 2 años, se aprueba esa otra aportación de 1.000, la aportación de cada socia ya será de 3.000 euros, ¿vale? Pero si no modificamos estatutos, la aportación obligatoria para ser socia seguirán siendo los 2.000 que fijamos en los estatutos, ¿de acuerdo? Si queremos que esta aportación obligatoria que vamos a aprobar a posteriori por necesidades de la cooperativa sea aportación obligatoria para incorporarte como socio, que sería lo normal, porque ya el que venga después, pues que tenga que aportar lo mismo que han aportado las que están ya, ¿no? Pues hay que modificar los estatutos, ¿de acuerdo? Y habría que modificar ese artículo donde se determina cuál es la aportación obligatoria para poder incorporarte como socio. Si esa necesidad de financiación que pueda tener la cooperativa y de que pueda obligar a tomar esa decisión de que se aporte algo de dinero, no tiene por qué ser una aportación obligatoria, puede ser una aportación voluntaria, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la hace el que quiere, ¿vale? Que la asamblea de socios puede determinar la conveniencia de realizar aportaciones voluntarias en la cantidad que se fije o en las cantidades que se fijen a posteriori después del acuerdo, en función de las socias que puedan estar interesadas. Y sí que es verdad que esto ya no implicaría ninguna, o no tendría por qué implicar ninguna modificación en los estatutos, porque esto no afectaría a la aportación obligatoria para incorporarte, sino que son aportaciones voluntarias que se suman a las aportaciones obligatorias que tú ya tengas y que por lo tanto al final es el global de tu aportación a la cooperativa, pero que se pueden devolver. Normalmente las aportaciones voluntarias, cuando tú acuerdas realizarlas, puedes establecer que se hagan y se aporten de manera definitiva y que se incorporen al capital social, a tu aportación al capital social de manera definitiva, o pueden establecerse plazos para la devolución de las mismas, ¿vale? Incluso se puede establecer, ahí hay que ver también la regulación específica de cada comunidad autónoma, pero se puede establecer el devengo de un determinado interés. A la hora en las obligatorias no, pero en las voluntarias sí cabe la posibilidad de que esa aportación devengue intereses. Sí es cierto, os digo que aquí hay limitaciones y que normalmente en las cooperativas no se pueden devengar intereses por estas aportaciones que superen el interés legal del dinero más 6 puntos. Eso sí que es una prohibición legal. Aquí también, a la hora de constituir, tenéis que tener en cuenta, y cuando se realizan ese tipo de aportaciones voluntarias, el que hay topes y hay límites, ¿vale? Ningún socio trabajador de una cooperativa puede tener más del 45% del capital social. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto quizá os lo tendría que haber comentado también al inicio de la charla. Las cooperativas al final, este es el segundo principio, veíamos el primero que os comentado de la adhesión voluntaria y abierta en las cooperativas, el segundo es que son entidades de gestión democrática, es un principio de gestión democrática. ¿Esto qué significa? Y por eso son entidades de economía social, que además de que los socios y las socias son quienes van a realizar la actividad y quienes son los trabajadores y trabajadoras, a la hora de tomar decisiones su peso es igual. Cada socio, cada socia tiene un voto, ¿de acuerdo? El capital social no tiene trascendencia a la hora de establecer la participación y el peso de las socias en la cooperativa. En la asamblea, que es el órgano máximo, ¿no? Y donde se toman los acuerdos o las mayores decisiones, cada socia va a tener un voto, ¿de acuerdo? Independientemente de la participación que tenga en el capital social. Aún así, la ley limita el que ningún socio y ninguna socia de la cooperativa tenga más del 45% del capital social.
¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar sobre todo esas aportaciones voluntarias, porque las obligatorias van a realizarlas igual todos y todas las socias. Este matiz también es el que hace que a lo largo de la vida de la cooperativa, que es una entidad con un capital social variable, al final, por esto, pues te puedas encontrar con socias que tienen determinadas cantidades como aportación al capital social y socias que tienen otras cantidades distintas, ¿vale? Puede haber esa diferencia. Al principio normalmente no suelen surgir estas diferencias porque las aportaciones obligatorias para ser socios son iguales para todas, pero cooperativas con muchos años de funcionamiento, pues en el devenir de todos esos años ha podido haber aportaciones voluntarias, ha podido haber beneficios, luego entraremos en ello, que no se hayan repartido y que se hayan capitalizado y que por lo tanto hayan incrementado la aportación a capital social de determinados o de determinadas socias, que hacen eso, que pueda haber distinta participación en el capital social, distinta participación que no va a afectar nunca a la toma de decisiones de la cooperativa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, gracias, está todo claro. Vale, bueno, pues si queréis resumimos. Habíamos dicho contenido mínimo de estatutos. Este documento hay que elaborarlo para poder constituir. Os decía que necesitábamos esa certificación negativa de denominación, necesitábamos la certificación de la realización de las aportaciones al capital social que nos emite el banco donde se abre la cuenta para depositar ese dinero. Entre medias teníamos la posibilidad de obtener el NIF y el otro documento que necesitábamos eran los estatutos. Estatutos que hay que elaborarlos con todo este contenido que veníamos viendo hasta ahora y en el que hemos hablado de incluir la denominación, el domicilio, el ámbito territorial, el objeto social, toda la regulación que tiene que ver con los socios y las socias de la cooperativa, los requisitos para admitirlos, las normas de disciplina que conllevan pues, clasificación de faltas y sanciones, los órganos sociales en los que hemos hablado de la posibilidad de tener consejo rector, posibilidades de administrador o administradora única y administradoras solidarias o mancomunadas, el tema del capital social, teniendo en cuenta lo que son aportaciones obligatorias, aportaciones voluntarias y la cuantía del capital social mínimo. Y en estatutos también hay que establecer el régimen de la seguridad social por el cual vamos a cotizar, un capítulo que se ocupe de todo el tema económico que tiene que ver con la distribución la elaboración de las cuentas de la cooperativa y la distribución de los resultados, que en las cooperativas si hay beneficios no se llama beneficio, se llama retorno cooperativo. Si queréis luego un poquito más adelante nos metemos con eso un poco más en detalle. Y un capítulo también que trate de la disolución y liquidación de la cooperativa, o sea, del cuál es el procedimiento que hay que seguir para, igual que ha nacido la entidad, pues extinguirla, ¿vale? Disolverla, liquidarla y que conste registralmente, ¿no? Que se anote, igual que se anota la Constitución, pues se anote la disolución de la entidad. Una cuestión que no os he comentado que tiene que ver con respecto a los socios y que por eso os decía antes que las cooperativas tienen un capital social variable, es que los socios de la COPE se pueden marchar, ¿vale? No hay, es una diferencia significativa con respecto a las sociedades mercantiles, porque tú en una sociedad mercantil adquieres unas participaciones o unas acciones de una sociedad limitada o una sociedad anónima y eres socio de esa entidad y sigues siendo socio de esa entidad hasta que te deshagas de esa participación en el capital social. ¿Y cómo lo haces? Vendiendo o transmitiendo o participaciones, que es en lo que se divide el capital social en las sociedades limitadas, o las acciones en el caso de las sociedades anónimas. En cambio, en una sociedad cooperativa, bueno, pues yo tengo una aportación al capital social y yo mañana puedo comunicarle a mi cooperativa que quiero dejar de ser socio, ¿vale? Y la cooperativa, bueno, pues tiene que tramitar esa baja y si yo he cumplido con los requisitos que establecen los estatutos, que normalmente tienen que ver con respetar algún tipo de preaviso,
mes, 2 meses, la ley establece hasta un máximo de 6 meses de preaviso para causar baja. Si yo cumplo con esos requisitos, pues me tienen que devolver la aportación al capital social. Sí que es verdad que en estatutos también hay que revisar y contemplar si la cooperativa puede rehusar esa devolución a un periodo más adelante, o si no puede, eso puede estar contemplado en estatutos, se puede establecer. Hay cooperativas que determinan que, bueno, que si tú te marchas, pues que tienen la posibilidad de no devolverte de manera inmediata la aportación al capital social. Y otras que no lo tienen contemplado. Entonces, si es así, pues tú te vas. Si cumples con los requisitos para esa salida, insisto, el tema del preaviso principalmente, pues tu baja será considerada como una baja justificada y tienen obligación de devolverte el capital social. Sí que hay obligación de devolverlo, pero también hay posibilidad de aplazar esa devolución. Se puede devolver hasta en un máximo de 3 años, normalmente. Alguna regulación de alguna comunidad autónoma podrá variar este tiempo de duración. Esto lo digo porque una vez que tú sales de la cooperativa, te devuelven ese capital social, tu aportación al capital social, y se resta de la cantidad total de capital social. Por lo tanto, cuando esto ocurra, hay que tener visto si te quedas por debajo del mínimo que tienes establecido en los estatutos. Suponeros que es que la que se va, somos 3, se va una, teníamos esos 3.000 euros de capital social con una aportación de 1.000 euros cada una. Pues si se marcha una persona y devolvemos ese dinero, nos quedamos por debajo del mínimo legal. ¿Esto qué supone? Pues que tengas que aportar dinero para cubrir y llegar a esa cantidad que está establecido como mínimo legal. Si, igual que yo me voy de manera voluntaria, cabe la posibilidad de que la cooperativa expulse, cosa que tampoco ocurre en las sociedades mercantiles, que la cooperativa pueda expulsar a ese o a esa socia. Esto ocurre siempre y cuando podamos acreditar por parte de la cooperativa algún tipo de incumplimiento de esas obligaciones que hemos regulado en los estatutos, ya sean desde el punto de vista societario como desde un punto de vista laboral. Pues aquellas faltas que hayamos incluido en estatutos que puedan ser consideradas como muy graves, pues que hayas estado una semana sin venir a trabajar sin justificación alguna. Bueno, causas normalmente las que regula el Estatuto de los Trabajadores como causas para un despido procedente, ¿no? Un despido disciplinario, pues aquí suelen dar lugar o pueden dar lugar a la tramitación de un expediente de expulsión, ¿vale? Y a esa persona socia se la puede expulsar. En este caso, ¿se le devuelve la aportación al capital social? Pues también le tienes que devolver la aportación al capital social, pero en estatutos se establece una penalización, normalmente hasta una cuantía es el máximo, un 30% le puedes penalizar en la devolución de su aportación al capital social y puedes dilatar esa devolución hasta un plazo máximo de 5 años. ¿Qué ocurre también en estos casos? Y eso también se regula en los estatutos cuando una socia fallece, ¿vale? En el caso de fallecimiento, los estatutos sí que obligan a devolver la aportación al capital social a quienes sean sus herederos en un plazo máximo de 1 año. Legalmente aquí cabría la posibilidad de que algún heredero, si cumple con los requisitos que tienen establecidos los estatutos para poderse incorporar como socio, pudiera solicitar su incorporación manteniendo la aportación al capital social. Se dan casos en este sentido, ¿no? El que lo pueda heredar y mantener esa aportación al capital social. Si no, pues se devuelve. Esto nuevamente vuelve a hacer que la aportación, la devolución de esa aportación pueda suponer una disminución del capital social mínimo, lo cual requeriría que quienes se queden en la cooperativa pues busquen la forma de, o bien incorporando a otra persona, o bien realizando nuevas aportaciones, ajusten el capital social al mínimo legal, al mínimo que tengan establecido en los estatutos. ¿Alguna duda? Bueno, pues una vez que tenemos este documento
finalizado, pues tendríamos toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo el acto de constitución, la elevación a público de la constitución de la cooperativa. Si vamos a ser 3 personas las que acudamos a la notaría a firmar, no es necesario realizar un acta fundacional, como suele ocurrir con otro tipo de entidades, sino que al comparecer las 3 personas que constituyen, ese acta fundacional o ese acto de fundación es el que se realiza directamente en la notaría con motivo de la firma. Entonces al notario se le van las 3 personas con sus DNIs o documentos de identificación. Fundamental, siempre que vas a la notaría, esta documentación el DNI tiene que estar en vigor. No te sirve, si está caducado no vas a poder firmar. Pues hay que llevar los DNIs, hay que llevar los estatutos, hay que llevar el certificado de denominación negativa, hay que llevar el certificado de las aportaciones al capital social, ya sea que se han realizado desembolsos al 25% o que se haya realizado en su totalidad. Si hemos solicitado el NIF con carácter provisional, lo adjuntamos también para que el número ya aparezca contemplado en la escritura de constitución. Y con todo ello el notario, la labor que hace es revisar la documentación, ver que se cumplen con los requisitos de los 3 socios y el capital social exigido por la ley, y formalizar la escritura. Y una vez que tenemos la escritura de constitución, lo que hay que hacer es pasarla por Hacienda, ¿de acuerdo? Es necesario ir, en este caso aquí en Madrid se hace, lo digo porque no sé en todas las comunidades autónomas si será así, porque me parece que sí, que es un tributo cedido, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esto supone que vas a la Dirección General de Tributos de la comunidad autónoma correspondiente y no se tiene que pagar nada, porque las cooperativas están exentas del pago del impuesto de transmisiones por el acto de constitución. Entonces es un trámite por el cual tú simplemente te lo visas, ¿no? Te formalizas el modelo, que es modelo 600, me parece. Los 5 lo pasas por Hacienda, te sellan la escritura y te ponen la pegatina correspondiente que te permite ya llevar la escritura al registro correspondiente de cooperativas para inscribir. Aquí, como cuestión práctica, comentaros que se formaliza una escritura, que es la copia autorizada, que se llama, que sería el documento principal, y luego se hacen copias simples de esa escritura. Entonces, una de esas copias simples es la que se queda Hacienda cuando se liquida el impuesto de transmisiones. Otra copia simple se presenta al registro junto con la copia principal, con la copia autorizada, que se llama. De manera que así el registro inscribe, se queda con la copia simple y te devuelve la copia autorizada con la resolución de inscripción. Ese es el momento, una vez que ya el registro te contesta y te emite la resolución de inscripción, en el que la cooperativa está completamente constituida, con efectos ya frente a terceros. Una vez que estás inscrita, ya vas a poder, es en el momento en el que vas a poder empezar a realizar las gestiones tanto de alta en seguridad social. Y sí que es verdad que si te hace falta, una vez que tienes NIF, si lo digo porque si alguna vez os vierais en la necesidad de constituir con prisas, una vez que tienes el NIF es posible facturar y es posible darte de alta en actividades económicas. O sea que podrías empezar a funcionar desde el punto de vista de Hacienda. Pero sí que es cierto que es difícil sin la inscripción definitiva, y sin la inscripción definitiva es que no puedes obtener el certificado electrónico, el poderte dar de alta en seguridad social, ¿vale? Ahí tenemos el inconveniente. Antes, yo sé por compañeras mías que se dedican al tema de la gestión laboral, pues que cogías y que con la copia simple salida de la escritura de la notaría, aunque todavía no estuviera inscrita, pues te ibas a seguridad social, lo hacías presencialmente y bueno, pues intentabas gestionar el alta si corría mucha prisa el que se pudiera empezar a funcionar. Pero ahora con esto de la pandemia hemos retrocedido mucho y como la atención presencial es prácticamente imposible ahora ya,
pues es difícil que telemáticamente, claro, pues no se pueden explicar las prisas y las urgencias. Entonces, bueno, pues para no tener problemas, ya os digo, lo ideal es prever bien los tiempos y los plazos para que puedas constituir con tranquilidad, sin apremios, y que una vez que tengas la resolución de inscripción, y digo una vez que tengas la resolución de inscripción porque dependiendo, aquí en Madrid, por ejemplo, a día de hoy tenemos el registro de cooperativas que funciona realmente mal y tarda bastante en inscribir y en realizar los trámites. Entonces, bueno, pues la inscripción hay veces que se nos demora incluso más de un mes hasta que dictan resolución de inscripción de la cooperativa. Entonces, bueno, pues es preverlo y tenerlo bien previsto, porque hasta que no tengas la inscripción definitiva, insisto, sobre todo el tema del certificado electrónico, que es el que te limita y te impide continuar con los trámites necesarios para poner en funcionamiento la cooperativa. Y digo que lo impide porque, os decía antes, necesita solicitarlo la persona que representa legalmente a la cooperativa, y que esa persona conste su cargo legalmente inscrito, porque además el registro te tiene que emitir un certificado. Para poder solicitar el certificado electrónico, la firma electrónica, es el propio registro de cooperativas al que le tienes que solicitar un certificado que diga: esta cooperativa y su representante legal están debidamente inscritos en el registro de cooperativas, y por lo tanto, insisto, hasta que no hay esa inscripción, pues no podemos realizar esos trámites. Con esto la cooperativa, insisto, serían los trámites de constitución ahí desarrollados de la mejor manera posible, estaría en condiciones de poder funcionar. Entonces yo no sé qué dudas podéis tener o qué cuestiones queréis que veamos de manera más concreta o que nos paremos. Sí, Teresa, yo me gustaría hacerte una pregunta muy general sobre la fiscalidad. Vale. Si hay alguna diferencia reseñable, bueno, has mencionado ya el impuesto de transmisiones patrimoniales, o sea, efecto de tasas, pero si hay alguna diferencia digna de mencionar Sí. que frente a las cooperativas de una sociedad anónima o limitada. Sí, las cooperativas son entidades, bueno, pues fiscalmente protegidas, podríamos decir. Hay una ley ya muy antigua, porque es del año 92, del régimen fiscal de sociedades cooperativas, que está muy obsoleta y no terminan nunca de reformarla, pero que sí que establece un régimen fiscal diferenciado para entidades cooperativas. Ahí se dividen el régimen fiscal de las cooperativas, las divide en dos grupos: las cooperativas protegidas y las especialmente protegidas. Sí que es verdad que tienes que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a ese tratamiento específico. Ahí, primero, no lo hemos en el tema, porque en estatutos no es necesario señalarlo. Primero es el tema de la contratación, ¿vale? Las cooperativas de trabajo, en estas, además esta modalidad nos interesa especialmente porque es aquella que se constituye para poder desempeñar un puesto de trabajo, y que si crece, pues lógicamente vas a tener que contratar a más personal o incorporar a más socios en este caso. Las cooperativas de trabajo están pensadas para incorporar, y si crecen, incorporar a más socios, no para acumular trabajadores por cuenta ajena. Pueden contratar, pero tienen un límite, ¿vale? El límite establecido en la ley de cooperativas está determinado en jornadas. Te dice que una cooperativa no puede tener contratos que superen el 30% de las jornadas que realizan los socios de trabajo, ¿vale? Con lo cual tienes que hallar las jornadas anuales de las personas socias y señalar ese límite de ese 30% de jornada que te diera para contratar, ¿vale? Trabajadores. Este límite se repite también en la ley de régimen fiscal de las cooperativas, y que para considerar a una cooperativa como fiscalmente protegida, especialmente protegida, tienes que cumplir también una limitación con esos topes de la contratación, siendo que son todavía algo más restrictivos, ¿vale?
Entonces, en la práctica esto no se vigila por nadie, ¿vale? Esto tendrías que tener, pues, te pongo el ejemplo de decir una cooperativa con 3 personas, que es el mínimo, podría tener contratada una persona. En la práctica tenemos multitud de cooperativas que no cumplen con esos límites, y esto no es algo que se vigile ni que se persiga especialmente, salvo que tengas la mala suerte de que te hagan una inspección de Hacienda, ¿vale? Si te hacen una inspección de Hacienda, que no va a ser por motivos, lógicamente, en Hacienda, no van a ser por motivos de contratación, tienen que ser por cualquier otro tipo de situación que les afecte, que les competa, como yo que sé, pues una inspección que tenga que ver con el IVA o con cualquier otro tipo de tributo. Pero si te hacen una inspección de Hacienda, sí podrían detectar esta situación, que les podría dar lugar a anular las ventajas fiscales, ¿vale? Esto es todo como introducción para ahora decirte que la principal ventaja fiscal que tienen las cooperativas en este sentido es el tipo del impuesto de sociedades. Tienen esa exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales para todas aquellas actuaciones que tengan que ver con la constitución o una fusión o una compra de un inmueble para que cumpla que sea que esté destinado al objeto social de la cooperativa. Y luego hay una bonificación en el impuesto de actividades económicas de un 95% también para las cooperativas, y el pellizco gordo sobre todo está en el impuesto de sociedades, ¿vale? En el que de un tipo general del 35%, esto me explico, cuando tú tienes beneficios, el impuesto de sociedades es el equivalente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero de las empresas, ¿no? De las personas jurídicas. Entonces tú tienes que hacer el impuesto de sociedades todos los años. Estamos ahora mismo en plazo, se presenta hasta finales de julio. Y si has tenido beneficios, sobre esos beneficios se aplica un tipo, que es un porcentaje que se paga a Hacienda. En el caso de las sociedades mercantiles normales es un 35% y en el caso de las cooperativas es un 20%. Esa es la principal diferencia. Insisto, se supone que tienes que ser una cooperativa que cumpla con estos requisitos, decíamos, el de la contratación, por ejemplo, que las cooperativas tampoco tienen permitido ser titulares de capital social de otras entidades mercantiles, sí, en este caso, y si eso que no se controla por ningún sitio, la única forma de poderlo detectar es que que te hagan algún tipo de... Yo hace 20 años que llevo trabajando en esto, solo he tenido un caso de pues a una empresa que le realizaron una inspección por un tema de IVA y tenía además participación en un capital social de una mercantil, y por ese motivo sí que bueno, pues tampoco te pueden sancionar, o sea, aquí aplicamos los plazos de prescripción, 4 años para atrás, y si has hecho impuesto de sociedades aplicándote el tipo del 20, pues te van a pedir que pagues lo que has dejado de pagar, ¿no? El beneficio o la ventaja fiscal que has tenido, que la devuelvas más una sanción. Pero, insisto, en los años que llevo trabajando en esto solo he visto un caso que haya podido comprobar yo directamente. No es algo que se controle. El tema de los requisitos, de los mínimos. Por lo tanto, tú te constituyes como cooperativa y automáticamente a la hora de realizar tu impuesto de sociedades, tú te aplicas el régimen fiscal de cooperativas, ¿vale? En algunas comunidades autónomas, además, pueden tener alguna normativa que pueda afectar a pequeñas empresas, microempresas y cosas así parecidas, en las que también, bueno, pues se pueden reducir tipos, ¿no? A la hora de la carga fiscal. Habría que ver si son compatibles. Normalmente lo suelen ser. Muchas gracias, Teresa. No sé si te queda, si te sirve. Sí, sí. O sea, la base es el que se paga un poco menos en impuesto de sociedades. Y el motivo viene, bueno, es derivado de la regulación que directamente la Constitución hace de las cooperativas, ¿no? Entendiendo que tienen que fomentarse todas aquellas entidades en las que los trabajadores y trabajadoras
son los dueños de los medios de producción. En este caso, esto es el artículo 129 de la Constitución y este sería el caso. Y de ahí viene la ventaja fiscal, que en este caso, ya insisto, está contemplada en una ley que es necesario revisar, pero que está vigente a día de hoy, que es del año 92 y que es la Ley de Régimen Fiscal de las Sociedades Cooperativas. ¿Alguna duda más que...? Fiscalmente, desde el punto de vista de las socias, insistiros, el anticipo societario, que es la retribución, que es el sueldo, digo sueldo por no decir salario, que no sería correcto legalmente. La ventaja que tiene también para las socias trabajadoras es que son rendimientos del trabajo, ¿vale? Pese a que la relación es societaria, eso también sería una ventaja fiscal, que tú a la hora de hacer tu declaración sobre la renta, las percepciones que hayas recibido de la cooperativa por el desempeño de tu trabajo son rendimientos de trabajo, ¿vale? Si has recibido retorno cooperativo, porque en ese ejercicio la cooperativa haya tenido beneficios y haya decidido repartir entre las socias, la cantidad a la que hayas podido acceder es rendimiento del capital mobiliario en tu IRPF. ¿De acuerdo? Que tiene un tipo mayor. Pero la retribución mensual por el desempeño de tu trabajo sí que son rendimientos del trabajo. Gracias, Teresa. Pues no sé si os queda... Estoy mirando... Pues sí. Pues Quedarían mira, 5 yo minutitos ya, si Arelis, no sé si Arelis tiene alguna pregunta. ¿Alguna cuestión? Sí. No era pregunta, era para decirte que muchísimas gracias, que muy claro todo lo que nos has explicado. Pues me alegro, porque espero que no haya sido muy chapa. Que No, estuvo muy bien, lo hiciste muy bien, súper bien. Estas cosas son un poco aburridas. No, Teresa, nada de chapa. Oye, solamente una anotación final para no robar tiempo, porque ya estamos fuera, me imagino, del horario. Yo sí os quería preguntar si habéis hecho algún vistazo, perdona, es que no sé, quiero expresarlo bien. No sé si vistazo o reflexión sobre el tema de las B Corps, que sabéis que están muy activos, y he observado, por otras cosas en las que estoy involucrada, que están atacando muy duramente a todos los tejidos, ecosistemas de pymes y de jóvenes emprendedores, tanto para captarles como consultores, en el caso de jóvenes o incluso mayores desempleados. Y en el caso de las pymes, pues bueno, pues ofreciendo expectativas de que van a tener beneficios fiscales, de que entran en un mercado, en un club, digamos, especial que constituyen las B Corps. Y bueno, yo llevo haciendo el seguimiento pues hace ya unos cuantos meses. Y lo último que me ha llegado, aún no me ha dado tiempo a abrir el mensaje, es que ya hay un proyecto de ley en marcha para que sea una figura jurídica. No sé de qué tipo, pero bueno, en el caso de Italia ya lo consiguieron hace tiempo, y en Estados Unidos pues hay algunos estados en los que también. Como tiene que ver con las formas jurídicas, aunque yo supongo que el peso no va a ir tanto por ahí, porque no es que vaya a ser una nueva figura dentro de la sociedad limitada, pero hasta que no lea el proyecto, pues no veré. Pero sobre todo lo que me preocupa es que lo están vendiendo como un tema de economía social, y desde mi punto de vista, puede haber otros, no lo es. No solamente no lo es, sino que es un washing, más que un washing, es un blanqueamiento asqueroso de las grandes corporaciones para entrar en la economía social. Entonces, bueno, ya que he coincidido en esto, y por si el próximo día, que también estoy registrada en lo de sociedades laborales, porque he aprovechado
que lo tocáis para refrescar, pues bueno, os lo comento por si así podemos un poco en otro momento hacer reflexión conjunta, porque están yendo muy deprisa y fíjate que hoy somos 4 aquí, pues los inscritos en los talleres que hacen y tal superan los 100. Lo que me preocupa es, obviamente, quiere decir que hacen sus campañas, entran tal con más medios, que hay una consultora contratada para hacerlo así, pero a mí lo que me preocupa es el daño que pueden hacer a la buena gente, o sea, a la buena gente que suena todo muy bien, muy bonito, muy maravilloso, pagas cuotas que no son precisamente bajas y además pagan todo el mundo, paga el que se forma como consultor, pagas y ya una vez que has pagado, aunque después te sientas timado, pues se produce el síndrome ese de que ya que he pagado voy a ver qué puedo hacer aquí. Entonces, bueno, pues tal como tenemos el patio, pues lo comparto con vosotras simplemente para que, ya os digo, es mi opinión, mi opinión de social no tiene nada, pero bueno. Pues te lo agradezco, no estaba yo en la pista de esta, pero lo miraré. Hombre, aquí en España pasaría porque esa fórmula jurídica, al final, la estructura española y la normativa es poco flexible. Quiero decir que formas jurídicas tenemos 4 y las venimos teniendo desde hace muchos años y se puede, bueno, pues se les puede dar dentro de lo que es la sociedad limitada, pues se hizo esa opción de la sociedad limitada nueva empresa, a tal, pero no hay mucho margen de maniobra. Y en el ámbito de la economía social, bueno, lo que tenemos aquí es que sí que hay una legislación a nivel estatal de lo que se considera o no se considera economía social. Entonces habría que ver que, bueno, a lo mejor la pista puede estar, pues si nos encontramos con que la Ley de Economía Social del año 2005 pues la modifican de alguna manera. Sí es verdad que hemos venido de alguna forma, yo sin ponerme talibana, ¿no? Que a la hora de, a veces alguna forma de la economía social, para mí, las cooperativas de trabajo asociado, y ya veo si incluso meto las sociedades laborales, ¿no? Si nos ponemos, hemos ido ampliando mucho el concepto, ¿no? Se ha ampliado mucho, pero sí que hay determinados requisitos imprescindibles que tendrían que cumplir. A ver qué pasa. Esto es como todo, habrá que estar pendiente, ¿no? Y ver qué regulaciones, porque se buscan fórmulas, es como lo de los riders y todo esto, pues han buscado fórmulas, pero al principio parece que salen, pero luego legalmente se encuentran con impedimentos y no terminan de poder funcionar como se habían pensado inicialmente. Bueno. Sí, pero aquí disponen de un know-how y una ingeniería muy potente, ya te digo que en Italia lo han conseguido, lleva ya más de un año, y en algunos estados de Estados Unidos también. Y bueno, pues al final, ya más allá de la forma jurídica, de si realmente modifican lo que hay, no lo que ellos quieren, es poder decir, mire, es que esto es legal, es que tanto, simplemente es un instrumento que a ellos les sirve para hacer lo que quieren y que en definitiva es cazar valor de cosas y generar la expectativa a alguien que, bueno, pues o que no tiene trabajo o a una empresa que le va regulín o regular, decir, bueno, es que si eres B Corporation vas a vender. Ha habido unas pancartas gigantescas en Callao, o sea, de una gran campaña que bueno, pues lo que hay detrás es pues mucho dinero moviendo eso. Entonces, ya te digo que a mí no me van a engañar y ni a ti tampoco, porque cuando llegas y lo ves y lo miras, pero si hay 90 inscritos pues, y siguen continuamente y enviando, pues saben que en cada vez que lanzan esa caña, pues pescan a 5 consultores, multiplicadores se denominan además, multiplicadores, ya en el nombre hay una carga, porque se supone que te conviertes en apóstol de las B Corporation y eres multiplicador. Y claro, si multiplicas, cobras, y si no multiplicas, no cobras. Y luego, por otra parte, también en el caso de pymes, que es una locura, porque hay miles de certificaciones, están los GRI, las ISO,
otra que ahora no me acuerdo ni del nombre, pues te tienen que certificar. Entonces, para certificarte en esto de lo que es el ESG, tienes que ir cumpliendo toda una serie de cosas en un proceso que tiene su coste. Entonces, el negocio de la consultora, lógicamente, está ahí. Yo te certifico y a partir de ahora, bueno, tu vida va a ser color de rosa. Y además, si no lo es, fíjate tú qué bien, a lo mejor te arruinas, pero como eres verde, feminista, no sé qué, pues te vas a arruinar siendo más feliz. O sea, ya se puede, o sea, ridiculizando un poco es eso. Entonces, al margen de lo que consigan, yo me imagino que el propósito es tener algún estatuto digamos, jurídico que les permita decir que no es simplemente un certificado más. Pues te agradezco también, Ángela, que lo plantees, porque yo no lo tenía en el radar ahí y he estado echándole un ojo ahora que lo has dicho, ¿no? Que parece que es una certificación, ¿no? O algo así ahora. Es mucho más, es mucho más, es mucho más. El señor, uno de los señores promotores de esto es Príncipe de Asturias, Premio Príncipe de Asturias, es su movimiento. O sea, entran en un país y lo primero es que pues, el estatus correspondiente para poder ser sentado en las mesas de... Sí, que es gente poderosa. Es muy clásico, sí, muy poderosa. Qué bien. Entonces, pues lo van haciendo de forma que eso y sí, yo la verdad es que al principio, hace unos cuantos años, lo observé que estaba ocurriendo en Estados Unidos, yo sí lo tenía en el radar por eso, y porque como tantas otras cosas, se empieza allí, pero el objetivo es el mercado global, porque claro, se apagan costes y se va entrando en determinados sectores. Y ojo, hay mucha gente de la economía social que yo he tenido que lo defiende a capa y espada, por eso yo os digo, porque si esto es bueno, si me dices que ahí puede haber opiniones distintas, pero precisamente por eso en ámbitos que estamos, yo os lo quiero sacar para que lo miréis. Os puedo enviar, si queréis, información para que... Vale, Ángela, pues yo cojo la propuesta, ¿no? Y lo comento con Sandra para ver de qué forma se puede hacer una reflexión o una investigación, no sé, sobre este movimiento. Vale, pues muy bien. Muchas pues gracias. Encantada de veros y gracias. Gracias. Y Teresa, un montón de gracias. La presentación ha estado muy clara, muy bien y nada de rollo. Me alegro.